Bien, buenas tardes, gente. Siguiendo siempre la unidad de bacteriología, hoy vamos a estar hablando del género Streptococcus y de las diferentes especies que presenta este género, ¿sí? Entonces, como siempre, vamos a seguir este mecanismo de que yo les voy. Entonces, como ustedes ya habrán visto, el género Streptococcus se puede clasificar de dos maneras. Según el patrón de hemólisis o la hemólisis que causa, es un tipo de clasificación de los estreptococos. Y tenemos según el grupo de Langenfeld, que nada más es una clasificación según la agrupación de los carbohidratos de pared, o de la similitud o la diferencia de esos carbohidratos que presentan las diferentes especies de estreptococos. ¿Sí? Entonces, básicamente hablando del patrón de hemólisis que depende de una enzima presente en las bacterias, en los estreptococos, llamada hemolicina, podemos tener tres tipos de hemólisis. Tenemos la hemólisis alfa, o también conocida como hemólisis parcial. Tenemos la hemólisis beta, o también conocido como hemólisis total, ¿sí? Y tenemos la clasificación gamma, que es la ausencia de hemólisis, ¿sí? Entonces, cuando una especie de estreptococos no causa ningún tipo de hemólisis en el agar sangre, en el medio de cultivo, se le clasifica como gamma hemólisis. O sea que no existe hemólisis, por así decirlo. Esa bacteria no produce hemolicinas, ¿sí? Y si vamos a hablar de la clasificación de Langenfeld, agrupa justamente los carbohidratos y tenemos desde la A hasta la G prácticamente la clasificación de Langenfeld. Tenemos a los streptococos de grupo A, de grupo B, de grupo C, de grupo D y así sucesivamente, ¿verdad? Esta clasificación de Langenfeld es importante conocer porque en clínica se utiliza mucho esta agrupación. Para darle un ejemplo rutinario, en ginecología, por ejemplo, en las gestantes se busca una especie de streptococos, que es el Streptococcus agalactiae, y que está clasificado como un streptococos de grupo B. Entonces, en ginecología, los médicos nos suelen solicitar búsqueda de streptococos de grupo B. Entonces, nosotros directamente tenemos que relacionar que el streptococcus de grupo B se refiere a la especie agalactiae. Entonces, nosotros ya sabemos a qué se refiere el médico cuando solicita búsqueda de streptococos de grupo B. Sabemos que tenemos que buscar streptococcus agalactiae básicamente. Entonces, es importante que ustedes conozcan ambas clasificaciones porque se utiliza generalmente para el diagnóstico, se utilizan de manera rutinaria. Bien. Entonces, chicos, este cuadro que tenemos acá es un cuadro que nos clasifica a las diferentes especies de estrepto según grupos, según la hemólisis que puede causar y según las patologías que pueden causar, ¿sí? Más adelante vamos a hablar más detenidamente del cuadro clínico que causan estas bacterias. Entonces le tenemos al Streptococcus pyogenes, que también pertenece al grupo A, también se le puede llamar como Streptococcus de grupo A, es beta hemolítico. Y dentro de las patologías que pueden causar tenemos una clasificación entre patologías supurativas o también se le puede llamar como enfermedades que producen pus, ¿verdad? Tenemos dentro de las patologías supurativas le tenemos a la faringitis, a la escarlatina, al impétigo, a la celulitis, que es una acumulación celular, ¿verdad? En determinados sitios anatómicos, y tenemos también a las patologías no supurativas causadas por piógenes, como por ejemplo la fiebre reumática, y también tenemos una patología llamada glomerulonefritis. Estas patologías no supurativas también se le puede denominar como patologías post-estreptocóxicas,
se da más bien en pacientes que ya han presentado un cuadro clínico por estreptococos piógenes en algún momento de su vida y después por una reacción de hipersensibilidad de tipo 3, que vamos a hablar también más adelante, puede causar estos cuadros de fiebre reumática o de glomerulonefritis, ¿verdad? Dentro de las especies más patógenas o más virulentas, le tenemos al Streptococcus piógenes, ¿sí? Es una bacteria que tiene como un factor antigénico principal a la proteína M, ¿sí? Que es una proteína antifagocítica, ¿sí? También tiene cápsula, una cápsula a base de ácido hialurónico, que puede justamente inhibir a la activación del sistema del complemento y otras respuestas inmunitarias. Entonces, al Streptococcus piógene, como le conocemos normalmente, como también se le puede llamar como Streptococos de grupo A, se le puede justamente también relacionar con una de las especies más patógenas o más virulentas. Hay un cuadro clínico también relacionado al Streptococcus piógenes, que es el shock tóxico estreptocóxico, que es diferente al shock tóxico estafilocóxico que vimos en el capítulo de estafilococos. El shock tóxico estreptocóxico está justamente relacionado con patologías postestreptocóxicas y por presencia justamente de estas toxinas llamadas también como toxinas eritrógenas que pueden causar este cuadro clínico que más adelante vamos a estar viendo también. Después tenemos a la especie Agalactiae. El Streptococcus agalactiae es también llamado como estreptococo de grupo B, ¿sí? Es beta hemolítico también. Siempre tenemos que relacionar que los beta hemolíticos causan hemólisis total de los eritrocitos, ¿sí? Y dentro de los cuadros clínicos que se relacionan con el Galactiae, tenemos muchos cuadros clínicos relacionados con los recién nacidos o con los neonatos. Es la bacteria que causa sepsis neonatal también. Puede causar bacteremia, neumonía, meningitis, ¿sí? También podemos tener cuadros relacionados con esta bacteria en embarazados y gestantes. Tenemos un cuadro también llamado como fiebre puerperal, está relacionado con infecciones postquirúrgicas también. Por eso es importante buscar portación de Streptococcus agalactiae en gestantes. Es una rutina que se hace en ginecología para ver si la gestante es portadora o no de esta especie bacteriana que puede causar estas enfermedades relacionadas justamente a los recién nacidos o relacionadas a la gestación en sí, al parto, al posparto, como tenemos a la fiebre puerperal, ¿verdad? Se le atribuye a esta especie Streptococcus agalactiae, que también se le llama comúnmente como Streptococos del grupo B. Tenemos también al Streptococcus piógene, que según Lancet no es agrupado o no está tipificado, es alfa hemolítico y está relacionado con cuadros como neumonía, sinusitis, otitis media, meningitis, bacteremia, ¿sí? El Streptococcus piógene tiene una característica bastante peculiar dentro de todas las especies. Es una bacteria encapsulada, o sea que tiene cápsula, pero en el microscopio se le observa más bien como diplococos, ¿verdad? Entonces se le clasifica como un estrepto, como cocos formando cadenas, pero generalmente se le ve como diplococos encapsulados, ¿sí? Muy bien. Hablamos de las otras especies, tenemos otras especies que también son patógenas, pero que no atribuyen patologías muy comúnmente. Está el Streptococcus viridans y está el Streptococcus mutans. Ambas podemos encontrar en la mucosa oral, ¿verdad? El mutans es lo que es microbiota normal de la mucosa oral.
es la responsable justamente de las caries que tenemos. Y tenemos al Streptococcus viridans, que también está relacionado con la mucosa oral y a veces causa cuadros más agresivos como endocarditis, por ejemplo, cuando el paciente que tiene abscesos muy importantes en la zona bucal no es tratado, esa bacteria pasa al torrente sanguíneo, pasa a la vía hematógena como una bacteremia y puede causar un cuadro de endocarditis, por ejemplo. Bien, gente, vamos a hablar entonces de los diferentes cuadros clínicos atribuidos a estas especies de estreptococos. Lo que yo les voy a citar en este video, para no ser tan prolongado, son los cuadros más comunes, ¿verdad? Lo que comúnmente vemos en clínica, ¿verdad? Tenemos la faringitis supurativa, ¿sí? La faringitis supurativa es una inflamación justamente de la cara posterior de la faringe, y también podemos ver una inflamación de las paredes amigdalinas, ¿verdad? A veces hay una inflamación unilateral y a veces tenemos una inflamación bilateral también, o sea, en ambas amígdalas. Tiene un periodo de incubación más o menos de 1 a 4 días. ¿Qué quiere decir periodo de incubación? Es el tiempo que transcurre hasta que la bacteria presente los primeros signos o síntomas, ¿verdad? La faringitis supurativa es más común en niños. Un 20 a un 40% de los casos son atribuidos a niños, pero eso no quiere decir que las demás edades son inmunes a esta patología. También cualquier indistinta edad se puede presentar estos cuadros clínicos, pero más comúnmente se ven en niños. En niños mayores a 3 años. ¿Por qué? Porque la faringitis supurativa no se observa mucho en niños menores de 2 años, ¿sí? O de 3 años. Entonces, dentro de los síntomas comunes que presenta la faringitis tenemos el dolor al tragar, esa sensación de ardor, esa sensación de dificultad al tragar, amigdalitis, como ya les cité, ¿verdad? Fiebre alta. El paciente, después que cesa el periodo de incubación, comienza con una fiebre alta y después comienza con estos cuadros de placa bacteriana, ¿verdad? Que es muy, muy, muy común justamente relacionarlo con el Streptococcus. Básicamente, para la hora del diagnóstico se da netamente clínico. Si el paciente presenta fiebre alta, si el paciente presenta estas placas bacterianas, esta inflamación de las amígdalas, con fiebre, dificultad al tragar, tiene malestar general. Generalmente los niños tienen mucha náusea, vómito, rinorrea, producción masiva de secreción nasal. El diagnóstico, como le digo, básicamente se puede dar por clínica. Hay veces que en un análisis de laboratorio, un hemograma puede presentar un aumento significativo de los glóbulos blancos, un aumento significativo de los neutrófilos. Si hacemos un análisis de PCR, de proteína C reactiva, vemos que la proteína C reactiva puede estar aumentada en una dilución superior a 24 miligramos por decilitros, por ejemplo. Entonces, la clínica, y con estos análisis de laboratorio, que está en poco tiempo, podemos ya diagnosticar una faringitis. Obviamente que también tenemos el método de cultivo, pero el cultivo demora hasta aproximadamente 72 horas para estar. Bueno, es lo recomendable, pero ya se puede iniciar con estos cuadros, con estos signos, con estas manifestaciones justamente de placa bacteriana que se relacionan a las bacterias, porque generalmente otros microorganismos no presentan estos síntomas. Ya se puede dar un diagnóstico y un tratamiento, ¿sí? Bien, tenemos también la fiebre escarlatina. Es un cuadro clínico atribuido a la especie Piógenes también. La fiebre escarlatina a menudo
una faringitis puede estar acompañada con este cuadro, con este exantema cutáneo diseminado llamado fiebre escarlatina, que está causada justamente por una toxina, entonces es una intoxicación, ¿sí? Una toxina eritrogénica que anteriormente se llamaba toxina eritrogénica, pero ahora no se utiliza más tanto esa nomenclatura, por si no encuentran en las bibliografías más actuales. Ahora se le llaman exotoxina A, exotoxina B, exotoxina S, que son toxinas presentes en esta especie bacteriana, ¿sí? Entonces, estas erupciones cutáneas son consecuencia de la presencia de esta exotoxina, ¿sí? El cuadro clínico está caracterizado por pápulas minúsculas en la piel, ¿sí? Clínicamente se le conoce como piel de lija al paciente que presenta este cuadro, ¿sí? El paciente también con fiebre escarlatina presenta un cuadro denominado como lengua de frambuesa, ¿sí? O también clínicamente se le puede atribuir a una palidez peribucal, ¿sí? También hay un aumento de las papilas, ¿sí? También tenemos un cuadro llamado como líneas de Pastia. ¿Qué quiere decir líneas de Pastia? Son enrojecimientos en los pliegues. En la ingle, en las axilas, tenemos ese enrojecimiento más acentuado, denominado como líneas de Pastia, ¿sí? Tengo acá los síntomas de escarlatina, justamente dolor de garganta, fiebre, cefalea, escalofríos, vómito, erupción en el cuello y en el tórax, sensación de aspereza o piel de lija como les había mencionado, dolor abdominal, muscular, tenemos desprendimiento de piel en las puntas de los dedos de las manos, en la ingle, enrojecimiento o hinchazón de la lengua, como les mencioné, lengua de fresa o lengua de frambuesa, es lo mismo, se refiere a la coloración, a la palidez, justamente. Tenemos la línea de Pastia, como les había mencionado, que es la coloración roja intensa en los pliegues que se encuentran en la axila y en la ingle. Esas son características atribuidas a la escarlatina. Que es un cuadro relacionado con exantema cutáneo, ¿sí? Entonces, también hablamos de la glomerulonefritis, ¿sí? La glomerulonefritis es una infección post-estreptocóxica, ¿sí? Generalmente se da años después que un paciente presentó una infección por estreptococos, ¿sí? Se da por depósitos de complejos inmunes en el glomérulo renal, ¿sí? La causa de esos depósitos de inmunocomplejos es la persistencia de antígenos estreptocóxicos, ¿sí? ¿A qué podemos atribuir estos cuadros? Si ustedes se recordarán, existía un cuadro llamado hipersensibilidad de tipo 3. La hipersensibilidad de tipo 3 era la hipersensibilidad causada por inmunocomplejos. Es una reacción exagerada de complejos de anticuerpos que reaccionan con un mismo antígeno. En este caso el antígeno sería un antígeno del estreptococos y se forma depósitos de inmunocomplejos de anticuerpos reaccionando justamente frente a este antígeno, ¿sí? ¿Qué hace esta hipersensibilidad de tipo 3? ¿Qué hace estos inmunocomplejos? Activan de manera exagerada al sistema del complemento, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo activación de manera exagerada del sistema del complemento, voy a tener destrucción de ese tejido. Básicamente el tejido forma parte de la membrana basal. Entonces, la activación de ese sistema del complemento destruye esa membrana basal, causando este cuadro clínico llamado glomerulonefritis. Es una patología relacionada con patologías autoinmunes post-estreptocóxicas, porque nuestros propios anticuerpos están reaccionando de manera exagerada frente a un antígeno que probablemente no sea tan nocivo o patógeno como nuestro sistema inmunitario lo cree.
¿sí? Vemos diferentes cuadros. Entonces, gente, dentro de los diferentes cuadros clínicos que pueden presentar esta patología llamada glomerulonefritis, vemos que el paciente puede presentar generalmente un malestar generalizado, un edema, pero el edema tiene un inicio, tiene un tropismo anatómico. Generalmente el edema inicia en la zona del párpado y a medida que va aumentando esa patología se observan edema justamente en las extremidades superior, inferior. Podemos tener también edemas en el tronco, pero es importante señalar que el edema en este cuadro inicia en los párpados. Importante signo que se tiene que tener en cuenta a la hora del diagnóstico clínico también. El paciente presenta oliguria, que es la disminución de la producción de orina, ¿sí? Generalmente un paciente adulto produce aproximadamente 400 ml de orina por día. Entonces se relaciona a un paciente con oliguria generalmente produce menos de 400 ml de orina por día. El paciente también presenta hematuria, que es una cantidad exagerada de hematíes en orina, ¿sí? A simple vista ya se puede observar una muestra de orina con hematuria, por ejemplo. El paciente con glomerulonefritis puede presentar insuficiencia renal. Las enzimas renales como urea y creatinina pueden estar totalmente elevadas. Puede presentar también insuficiencia cardíaca. Puede presentar una disminución sérica de las proteínas del sistema del complemento. Entonces, cuando nosotros hablamos de hipocomplementemia, es justamente la disminución de proteínas del sistema del complemento en suero, ¿sí? Entonces se relaciona esa disminución de las proteínas del sistema del complemento en suero porque las proteínas están en tejido. Y este análisis que ustedes ven de CH50 mide la actividad media del sistema del complemento, ¿sí? Tenemos análisis, tenemos el CH50 y tenemos el CH100 que mide la actividad total del sistema del complemento. Normalmente se utiliza más el CH50 porque ya es la actividad media general de todas las proteínas del sistema del complemento. También podemos medir C4, C3 y C4, que son proteínas del sistema del complemento, están disminuidos en suero, esas proteínas que son normalmente séricas. Podemos relacionarlo con este cuadro y podemos relacionarlo también con, con anticuerpos de tipo antiestreptolicina O. Sabemos que la streptolicina es una exotoxina presente en el estreptococos y pacientes con glomerulonefritis, que son infecciones post-estreptocóxicas, generalmente presentan anticuerpos antiestreptolicina. ¿Por qué? Porque ya producieron anticuerpos específicos frente a ese antígeno, que es una exotoxina llamada llamada streptolicina O, ¿sí? Y generalmente los pacientes con glomerulonefritis o con fiebre reumática, que son patologías post-estreptocóxicas, presentan esta titulación de este anticuerpo elevado. Ese análisis se puede llamar ASLO por antiestreptolicina o también se llama ASTO, ¿sí? Utiliza la metodología de aglutinación, ¿verdad? Si el paciente presenta anticuerpos frente a este antiestreptolicina, la prueba de ASTO es positiva y se dan diferentes titulaciones. El mecanismo es igual a la del análisis de PCR de la proteína C reactiva, ¿verdad? El principio es el mismo, solamente que detecta exclusivamente anticuerpos frente a justamente a esta exotoxina llamada streptolicina O, que es una exotoxina específica justamente del estreptococos. Tenemos también cuadros clínicos relacionados al estreptococos del grupo B,
básicamente el Streptococcus agalactiae. El Streptococcus agalactiae está muy relacionado con pacientes con neonatos. Puede presentar meningitis neonatal, septicemia o sepsis neonatal, es un cuadro que se le atribuye justamente al Streptococcus agalactiae. Fiebre puerperal. La transmisión se da por microbiota vaginal, por eso es importante detectar en la madre. Si la madre es portadora del Streptococcus grupo B, es importante comenzar con un tratamiento antibiótico justamente para eliminar esa aportación. Por eso a partir de la semana número 35 más o menos, se recomienda hacer un cultivo del exudado vaginal para buscar justamente portación del Streptococcus agalactiae. Si la madre es portadora, se inicia un tratamiento profiláctico, como solemos llamar. Entonces, es un análisis rutinario de gestante a partir de la semana 35, más o menos. Hasta la semana 37 se recomienda hacer este análisis. Los síntomas pueden presentar distrés respiratorio, apnea, taquicardia, neumonía y un shock estreptocóxico también. Es importante que ustedes sepan, justamente como yo les venía diciendo, diferenciar entre el shock estafilocóxico y el shock estreptocóxico, ¿sí? Son cuadros diferentes por microorganismos diferentes, ¿sí? Básicamente, el Streptococcus agalactiae o Streptococcus del grupo B suele causar estos cuadros clínicos relacionados con recién nacidos y relacionados con madres gestantes portadoras. Podemos tener también infecciones de heridas quirúrgicas, por ejemplo, si la madre es portadora, ¿sí? Podemos tener también a veces unas infecciones urinarias por Streptococcus agalactiae, pero no es un cuadro muy común, ¿verdad? Por eso, como ya les venía diciendo, hay que detectar si la gestante es portadora porque puede causar estos cuadros en el recién nacido. Es la única forma. Si la madre es portadora, puede transmitir justamente en el canal del parto esta bacteria. Si no, el recién nacido no, la posibilidad de que entre en contacto con esa bacteria es mucho menor, ¿sí? Y le tenemos al Streptococcus pneumoniae, que generalmente el Streptococcus pneumoniae causa infecciones respiratorias, ¿sí? Como neumonía. Podemos tener neumonía unilateral o bilateral también por Streptococcus pneumoniae. El cuadro que presenta el paciente es de fiebre, se diagnostica más bien por radiografía, por ejemplo. Puede presentar también otitis media, bacteremia y meningitis, pero dentro de todas las especies de Streptococcus, el que más comúnmente causa meningitis es el agalactiae. El neumonía puede causar meningitis, pero no es tan común dentro de todas las especies de Strepto, como les había mencionado. Tiene una tasa de mortalidad en adultos hospitalizados de un 14% por cuadros respiratorios, ¿sí? Entonces, como les había dicho, el Streptococcus pneumoniae es un diplococo encapsulado, ¿sí? No forma un estrepto, por así decirlo, pero es clasificado como un estreptococo, ¿sí? Entonces, una diferencia, esto le diferencia al Streptococcus pneumoniae de las otras especies de estreptococos, ¿verdad? Diplococos gram positivos, ¿sí? Porque más adelante, posiblemente en la siguiente clase, veamos y le conozcamos al diplococo gram negativo, ¿sí? Que puede también causar meningitis, puede causar otros cuadros. Entonces es importante que ustedes puedan señalar estas diferencias, ¿sí? Bien, aquí lo que les quise traer fue un cuadro para que ustedes tengan
una idea de cómo estudiar. Ya les había mostrado frente a algunos compañeros. Entonces en este cuadro nosotros clasificamos a la bacteria, en este caso el estáfilo, por ejemplo, las características principales, ¿sí? Los factores de virulencia, ¿sí? Las patologías, y acá les traje también del piógenes. La familia Streptococcus, la especie piógenes, tiene la característica de que son cocos gram positivos. Su factor de patogenicidad más importante, proteína M, como les había mencionado, antígeno A, ¿sí? Proteína M, principal factor de virulencia. Tiene también la streptolicina, que son exotoxinas, las patologías. Y acá también trae el tratamiento, pero el tratamiento todavía no vamos a hablar. Vamos a incluirle a esta celda después que demos los antibióticos, ¿verdad? Pero que ustedes puedan que ustedes puedan organizar su contenido de esta forma le va a ayudar bastante. En primer momento, organizar según familia, según especie, características importantes, si es catalasa positiva, si es coagulasa positiva, por ejemplo, sus factores antigénicos más importantes y las patologías que puedan causar. Y como les había también mencionado a algunos compañeros de ustedes que me habían preguntado dónde encontrar los factores de virulencia, los factores antigénicos, nosotros partimos el capítulo de bacteriología según el programa, y el programa sigue mucho el libro de Canese, el manual de microbiología de Canese, a partir del capítulo 15, que son cocos de interés médico. Acá encontramos estrepto, estáfilo y neisseria, que más adelante vamos a dar, ¿no? Es un manual, como su nombre dice, es bastante resumido. Está bien organizado, ¿verdad? No les sugiero solamente el Canese. El Murray es un muy buen libro, pero para tener más o menos noción de la información pueden utilizarlo, ¿verdad? Para aquellas personas que estén todavía un poco perdidas con el contenido, el programa sigue justamente esta organización, ¿verdad? Bien, entonces hasta acá llegamos con el capítulo de cuadros clínicos para estreptococos. ¿Sí? Espero que le haya sido de utilidad. Me quedo atenta ante cualquier consulta y les mando un saludo.